El texto que revisamos hoy explora la premisa de que la lógica es una herramienta fundamental e ineludible, funcionando casi como una unidad de medida para comprender la verdad, la voluntad de la naturaleza y nuestro propio libre albedrío. Ajá. Entiendo lo que el autor intenta lograr aquí al entrelazar la lógica formal con la libertad espiritual, y el texto tiene una base filosófica sumamente sólida. A ver, veamos cómo podemos fortalecer esta revisión elevando su estructura y claridad para maximizar el impacto en el lector. Exacto, porque hay mucho material valioso aquí. El principal desafío estructural de este texto radica en el salto abrupto entre la utilidad mecánica de la lógica y su aplicación mística o existencial. Sí, eso es clave. O sea, el autor hace un excelente trabajo estableciendo la lógica como una herramienta de medición, a través de la metáfora del modio, que es esta medida antigua para el grano. Claro, la medida de madera. Exacto, el modio y la balanza. Pero a la mitad del texto, la narrativa salta de repente a la interpretación de la voluntad de la naturaleza por parte de Crisipo. Ajá. Y luego, de la nada, a la adivinación y a leer las entrañas en los sacrificios. ¿Es un cambio fuerte? La debilidad aquí es que la conexión causal entre, digamos, la lógica sirve para medir afirmaciones y luego la lógica revela que mi albedrío es incoercible, pues no está explícitamente construida. Fíjate que ese es el riesgo porque puede desorientar muchísimo a un lector que pues intenta seguir una progresión argumentativa más lineal. Totalmente. Entonces, un tema central en este material parece ser la transición de la teoría a la práctica de vida. Haz de cuenta que el texto se siente como un puente al que le falta el pilar central. Ándale, me gusta esa analogía. Tenemos la orilla de la lógica pura, la balanza, en un lado. Y en la otra orilla tenemos la libertad humana y el Dios interior. Sí, pero el lector tiene que dar un salto de fe ciego sobre el río porque el autor nunca le explica cómo la balanza termina pesando el alma. Eso está claramente expuesto. Sin embargo, me pregunto si hemos considerado el riesgo real de perder a la audiencia en este salto temático. Pues es altísimo. Exacto. Asumir que el lector conoce la relación estoica entre la razón y la naturaleza está jugando en contra de la claridad del texto. El autor asume que ya sabemos que para los estoicos la lógica es el código del universo, pero no lo dice. Sí, es la maldición del conocimiento. Totalmente. Entonces, la sugerencia de mejora para resolver esto es construir un párrafo de transición, un puente argumentativo justo después de mencionar a Sócrates, a Jenofonte y el examen de las palabras. Ajá. Un párrafo que explique explícitamente cómo la medición de las palabras se traduce en la comprensión de la naturaleza y del ser humano. Claro, para no dejar al lector a la deriva. Un ejemplo concreto sería insertar una explicación que diga algo como, a ver, al igual que la balanza nos impide ser engañados sobre el peso del trigo, la lógica aplicada a nosotros mismos nos impide ser engañados por nuestras impresiones. Padrísimo. Y luego continuar con, es este mismo rigor de escrutinio, el examen de las palabras, el que nos permite, como dice Crisipo, interpretar la voluntad de la naturaleza y descubrir qué partes de nosotros son verdaderamente libres. O sea, amarrar la primera mitad con la segunda. Exacto. Esta es solo una forma de resolverlo, claro, pero ilustra cómo tomar la herramienta física y conectarla con la revelación existencial sin perder al lector en el camino. Me parece fundamental. Y esto nos lleva a otro punto donde el lector también se puede tropezar. La inteligibilidad del debate interno se ve comprometida por el uso de diálogos rápidos y sin anclaje narrativo. Uy, sí, esa parte. La debilidad es que a lo largo del texto aparecen objeciones repentinas. Ajá, como frases flotantes. Exacto. Cosas como, sí, pero el modio es un madero y estéril, o luego otra voz dice, pero si me amenazan de muerte. Aunque este estilo socrático o de diatriba aporta dinamismo, la falta de marcadores de diálogo o de un encuadre claro hace que las voces se mezclen por completo. Se hace un caos. El lector tiene que retroceder constantemente para entender si está leyendo al autor, al filósofo, al adivino o a un objetor imaginario. Fíjate que aquí quiero empujar un poco de vuelta. A ver, dime. Lo que realmente me gusta de esta parte es la energía del debate. Crea una fricción súper interesante. O sea, ¿acaso el autor no está intentando emular deliberadamente el estilo caótico y oral de una plaza pública en la antigüedad? Pues sí, es muy probable.
Mi miedo es que, si le sugerimos suavizar esto, quizás le quite esa textura cruda e histórica al material y lo vuelva un texto plano. Construyendo sobre ese punto, ¿qué pasaría si lo viéramos desde la perspectiva de la retención del lector moderno? Ajá. Reconozco el valor estilístico de la textura oral que mencionas. De verdad tiene su encanto. Pero la lealtad al tono histórico no debe sacrificar la comprensión lectora. Claro, el presupuesto cognitivo del lector. Exacto. Si la forma entorpece el mensaje, y el mensaje es que la voluntad es inquebrantable, entonces el estilo está fallando. Cuando el lector tiene que gastar energía en adivinar quién está hablando, deja de poner atención a lo que están diciendo. Visto así, tienes toda la razón. Te saca por completo del argumento principal. Entonces, la sugerencia de mejora aquí es integrar las objeciones directamente en la prosa expositiva. O sea, quitar los guiones de diálogo. Sí, o establecer claramente quién representa cada voz mediante el uso de atribuciones descriptivas. Esto mantiene la fricción del debate que te gusta, pero va guiando al lector de la mano. Claro, sin dejarlo a ciegas en medio de una pelea. Un ejemplo concreto de cómo se podría hacer esto, en lugar de los guiones de diálogo flotantes, el autor podría reformularlo así. A ver. Un crítico podría argumentar que la lógica es estéril, tan inerte como el madero del que está hecho el modio. A esto debemos responder que, aunque el madero es inerte, es la medida exacta para el grano vital. Me encanta cómo suena eso. Del mismo modo, aun si la lógica pareciera árida, actúa como la pesa y medida de todas las demás disciplinas. Fíjate que eso mantiene perfectamente el contraargumento y respecta la intención retórica original. Exacto, pero elimina por completo la confusión visual y cognitiva. Totalmente. Le da una voz más autoritaria al texto en lugar de sonar como voces al azar gritando en una plaza. Sí, le da mucha más madurez al ensayo. Y creo que esto nos prepara muy bien para hablar del final, porque ahí hay otro tema importante. Sí, La conclusión del texto diluye la tesis principal al enfocar toda su energía en una metáfora secundaria, dejando la premisa inicial sin resolución. uy, ¿el final? La debilidad aquí es muy clara. El título y la promesa del documento es que la lógica es necesaria. Exacto, te preparas para leer sobre lógica. Pero el texto concluye con una hermosa y extensísima alegoría sobre el oráculo, las entrañas del sacrificio y la naturaleza incoercible del albedrío frente a la divinidad. Es una imagen súper dramática. Es emocional y poderoso, sí, pero olvida atar el lazo con la lógica. El lector termina pensando en la libertad, olvidando que todo el argumento trataba de justificar por qué necesitamos la lógica en primer lugar. Queda desconectado. Entiendo lo que el autor intenta lograr aquí con esta imagen final tan poética, pero veamos cómo podemos fortalecer esto, porque la imagen de las entrañas está, digamos, canibalizando el resto del ensayo. Ándale, se roba toda la atención. Y es tan visual que borra el recuerdo del humilde modio de trigo del inicio. Y la pregunta aquí es, ¿existe el riesgo de que al centrarse únicamente en la grandilocuencia del albedrío libre, se pase por alto la tesis fundacional del texto? Pues yo creo que sí, completamente. Un cierre verdaderamente magistral no abandona su punto de partida, sino que demuestra cómo el destino final solo fue alcanzable gracias al vehículo inicial. Exacto. Por lo tanto, la sugerencia de mejora apunta a añadir un párrafo conclusivo, o al menos modificar la última frase para crear un final circular, un callback que recuerda al lector explícitamente que la capacidad de leer ese oráculo de la libertad proviene directamente del uso previo de la lógica. Me encanta la idea de un final circular. Neurológicamente nos da mucha satisfacción cuando el final muerde la cola del principio. Claro, te da esa sensación de resolución total. Un ejemplo concreto de cómo aplicar esta sugerencia sería, digamos, después de la línea final sobre ir al adivino y al filósofo y admirar lo que interpreta, Ajá. el autor podría añadir, y es por esto que la lógica es imperativa, porque sin esa primera balanza para pesar las palabras, jamás habríamos podido leer en las entrañas de nuestra propia mente que por naturaleza nacimos verdaderamente libres. ¡Guau! Eso suena increíble. Amarra perfectamente el título, el principio y el clímax existencial en un solo paquete cohesivo. Y le da una fuerza tremenda a la premisa de la lógica. Ya no es solo medir granos, es la herramienta para descubrir tu propia libertad. Exactamente. Se vuelve algo vital. Totalmente. Pues, para resumir, este es un material intelectualmente denso y muy fascinante. Sí, tiene muchísimo potencial. Las 3 áreas principales para elevar su impacto son, primero,
Construir un puente temático sólido entre la lógica como herramienta de medición y su rol en la interpretación del ser humano. Ajá. Segundo, clarificar la estructura de los diálogos e integrar las objeciones en la prosa para evitar confusiones de voces y reducir la carga cognitiva. Fundamental. Y tercero, crear un cierre circular que conecte la poderosa metáfora final del libre albedrío de vuelta con la necesidad fundacional de la balanza de la lógica. Son ajustes de alto nivel, la verdad, Sí lo son. pero confiamos en que potenciarán enormemente la claridad y la resonancia del argumento de este texto. Definitivamente. Invitamos al autor a implementar estas estrategias y a volver a enviar el material para una futura revisión. Nos encantaría ver cómo evoluciona. Sí, esperamos leer la siguiente versión muy pronto.